Algunos lo usan y otros no. Pero el texto a la hora de ligar en una aplicación de citas puede ser decisivo, ya que también de él depende si te dan un like o no. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach, y estás en mi canal. Si este vídeo te gusta, no te olvides de darle like. Mil gracias también por suscribirte o compartirlo si te gusta mucho. En los vídeos previos sí que hemos estado hablando de 9 tipos de fotos que puedes subir a la app y otros 9 tipos de fotos que no deberías de subir o que deberías de borrar si tienes alguna. ¿Qué pasa? Que 60% de la población es visual. Generalmente elegimos un perfil más a través de las fotos. Pero cuando vemos fotos que nos gustan, nos paramos y cotilleamos también el texto. Así que te voy a dar textos que te pueden ayudar a encandilar a esa persona que está al otro lado. Y empecemos por el primero, el texto simple. Y te preguntarás, pero Alexandra, ¿por qué voy a escribir yo? Me gusta el mar, me gusta la montaña, pero ¿por qué debo yo de poner un texto simple si se supone que aquí tengo que impactar? Bueno, realmente hay muchísima gente que no escribe nada, que solo sube fotos. Si tú le añades un texto, aunque sea simple, está muy bien, porque te estás desmarcando de toda esa gente que no escribe nada. Además, también hay gente que no necesita muchas palabras o que quiere quedar cuanto antes y con un texto simple ya es suficiente. Y como segundo tipo de texto, te recomiendo que uses la vulnerabilidad. En un mundo donde no se nos deja ser vulnerables, donde a los hombres no se los deja llorar, pues necesitamos gente que saque esa vulnerabilidad a relucir, porque ser vulnerables es de valientes. Hace tiempo en Tenerife un amigo mío me dijo, Alexandra, la vulnerabilidad es sexy. ¿Y qué razón tenía? Porque una frase tipo, a mí también me han hecho daño, pero llevo años en crecimiento personal trabajando todos mis traumas y ahora que estoy bien, espero que me acompañes hacia un nuevo futuro. Si esta frase te sirve, pues úsala tú también, y si no, descubre cuál es tu punto vulnerable y utilízalo para derretir ese corazoncito que tienes al otro lado. Y ahora hablemos un poco de las frases positivas. Ya sé que estamos del positivismo hasta la coronilla, pero de entre poner una frase que es muy negativa, una frase tipo absténgase una mujer tal, 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 o absténgase traumatizados, no sé qué, no sé cuánto. Antes de usar ese tipo de frase, mejor le des la vuelta y pongas una positiva. Y te digo esto porque durante unos 2-3 años yo estaba quemadísima, recibía muchísimas proposiciones indecentes, así que he utilizado la siguiente frase: solo gente decente con conversaciones decentes. Bueno, no te quiero decir toda la gente loca que atraía con esa frase. No sé si era por la frase, no sé si eran para molestarme o para lo que era, pero en el fondo esa frase no me ayudó. Y hubo un momento que me iluminé y me di cuenta que lo que dices atraes, así que cambié la frase y ahora utilizo la siguiente: soy más de un cara a cara junto a un buen vino o un chocolate caliente, y me encantan los hombres que me aportan experiencias emocionantes. Si tú ves mejor esta frase que la otra, la puedes utilizar también para tu perfil. Bueno, ¿qué te parece la diferencia entre ambas frases? Y sí que es cierto que ahora el tipo de personas que yo atraigo en las aplicaciones es muy diferente. Y toca ahora hablar de cómo emocionamos
a través de los 5 sentidos, usando las palabras, claro. ¿Qué pasa? Muchos de los hombres son visuales, pero nosotras, las mujeres, somos mucho más emocionales. Este podría ser un tip para hombres, pero realmente es un tip para cualquiera. Y te voy a dar un ejemplo. En lugar de decir, me gusta ir a la playa, podrías decir, me imagino paseando juntos de la mano a la orilla del mar con la brisa que acaricia nuestras mejillas. ¿Qué te parece esta frase? ¿Te gusta más la primera con me gusta ir a la playa o la segunda? Sí que he dicho que puedes escribir una frase simple, pero si te la curras, mejor. Bueno, si te gusta esta frase, te la cedo para que puedas utilizarla y desmarcarte en la app. Y como última frase con cual quiero que mejores tu texto, he elegido a las que puedas incluir tus valores, cualquiera que tú tengas o cualquiera que tú quieres que tenga tu pareja. Generalmente estamos bastante alineados, así que solemos pedir lo que nosotros tenemos o lo que damos. Y usa un tipo de frase parecido a este. Si tú también eres sensible, cariñosa, trabajadora, honesta, no dudes en escribirme o no dudes en invitarme a un café o lo que tú quieras decirle, pero de alguna manera has incluido valores que tú le pides a la otra persona. Así que dale una vuelta, mira a ver cuáles son los valores que tú ofreces y mira a ver también qué valores quieres que tenga la otra persona y plásmalo en el papel. Y usa todos estos textos a tu favor para que puedas sacarle jugo a todas las aplicaciones de búsqueda de pareja, porque estás para encontrar el amor. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Si este video te gusta, no te olvides de darle like y sígueme para más consejos sobre amor y redes sociales.